Call is now being recorded. Bien, me avisan si ya está. ¿Sí ven ahí el globo terráqueo? Cuando lo hicimos en... Bien. Vaya, vean, entonces esto no lo hicimos la semana pasada, pero si recuerdan, pues siempre revisamos el globo terráqueo y la parte geográfica cuando estamos hablando de un nuevo tema. Entonces, la semana pasada que estuvimos hablando bueno, la semana antepasada, el Imperio Bizantino, estábamos refiriéndonos a esta región. Por eso es que cuando se habla de Bizancio, se menciona bastante Grecia, porque básicamente es territorio de la antigua Grecia, el que fue tomado por los romanos y se estableció pues ahí ya en el periodo imperial, la capital en esta región, justamente en Estambul, la actual Estambul. Antiguamente, en tiempos de la hegemonía griega, esta ciudad se llamaba Bizancio, y en tiempos de dominio del Imperio Romano, entonces el emperador Constantino estableció su propia ciudad ahí, su capital, y le llamó la ciudad de Constantino, o sea, Constantinopla. Ese es el nombre de la ciudad, pero está básicamente acá. Entonces, cuando hablamos de esos primeros temas de Imperio Bizantino, pues básicamente esta región, parte de la península itálica, la isla de Sicilia, esa que es la parte del actual Túnez, Marruecos, en el norte africano. Esto era antiguamente era Cartago, también era de influencia bizantina, y parte acá, cerca del estrecho de Gibraltar, acá también tenía influencia bizancio. El resto de Europa, que es eso que están viendo acá, esto estaba bajo dominio de los pueblos bárbaros, que es lo que comenzamos a ver en la clase anterior, con la parte contextual. Todo eso era dominio romano, acuérdense, todo eso era Roma. Pero luego de la caída del Imperio Romano, pues toda esta región quedó en un momento en el que no habían líderes principales, sino más bien líderes tribales, o sea, jefes de clanes y algunos líderes más importantes que eran los que aglutinaban a todos los demás. Esa es la primera etapa, al inicio de lo que se llama prerrománico. Luego, en la medida que avanza el prerrománico y se van estableciendo reinos más importantes, entonces es que aparece, por ejemplo, acá en las Galias, que es la actual Francia, aparece el Imperio Carolingio y luego, perdón, el Merovingio y luego el Carolingio. Y acá en la península ibérica, inicialmente es visigodo el territorio, porque fueron los primeros pueblos bárbaros que se establecieron en esta región, que haron un acuerdo con los romanos de la región de Hispania, y se establecieron acá. Entonces, los visigodos acá, luego Asturias en la zona norte de la actual España, en esta región de acá, y también luego que luego del siglo VI, que es cuando comienza la Égira, es el periodo de expansión del imperio musulmán. Entonces los musulmanes inician desde acá, está la península arábiga, Arabia Saudita, acuérdense, aquí está la Meca, está Medina, pues ellos comienzan a ampliar su territorio, el actual Irak, Irán, toda esa fue zona de territorio eh, árabe, bueno, musulmán, más bien, árabe no, árabe es la cultura, musulmanes es la religión. Ellos se apoderaron luego de Egipto, la zona norte de África, y pasaron hacia la península ibérica. Acá. Y acá establecieron pues su propio territorio, el que llamaron Al-Ándalus, esa región de acá. Lo que vamos a ver nosotros no es Al-Ándalus, eso se ve en la historia 1, si recuerdan, pero sí vamos a ver a los cristianos que se quedaron bajo dominio musulmán en esa región. Eso se llama mozárabes. Vamos a ver el arte mozárabe. Entonces esa es la parte contextual acá, geográfica. Si yo les digo, miren, ¿dónde se desarrolla el Imperio Bizantino o dónde está la ciudad de Bizancio? Pues ustedes deben en un mapa como este saber ubicarla acá.
en esta región. Acá, deben saber ubicarla bien. Si les digo dónde está Grecia, es acá, la Grecia continental. Si les digo Peloponeso, es acá. Si les digo Creta, es esta isla. Si les digo el archipiélago Egeo, es toda esta región de acá. Si les digo península itálica, si les digo Sicilia, es esta isla. Hispania, Galia, Germania, es la zona acá. La región de Bretaña, están los britanos, los anglos, los sajones, toda esta región de acá. Entonces todo eso deben saber ubicar. Así que hay que revisar mapas y tratar de aprendérselo todo, ¿verdad? Igual la península arábiga, Golfo Pérsico, Tigris y Éufrates, los ríos importantes de acá, el río Nilo. Entonces todo eso debe manejarlo porque nos da idea de qué regiones es donde estamos trabajando. En la historia 2 nos vamos a concentrar ya en la práctica en esta región. O sea, ya en el grueso de los temas va a ser en esta región. Ahorita, pues, como les decía, vamos a ubicarnos acá, en esta zona. Es que no sé si hay alguna pregunta. ¿No? Por el momento no, Lee. Bien, gracias. Entonces, seguimos con el arte prerrománico. Acuérdense, estamos hablando de la región occidental de lo que fue el antiguo imperio romano. En esta zona de acá, lo que vemos en verde. Ese es el imperio, la región occidental de Europa. Y ahí es donde estamos, pues, actualmente. Acordémonos que el inicio y fin de la Edad Media deben de manejarlo. Esas fechas deben ser aprendidas. Les hice un contexto ayer acerca de la Alta Edad Media, que es cómo inicia esa región su contexto, y las culturas que vamos a ver en esa región, en el periodo prerrománico. Eso nos quedamos ayer acerca de a la medida que avanza el prerrománico se establecen, dada la necesidad de protección que tenían las clases más bajas de las castas, los estamentos más bajos de la sociedad, ellos tenían necesidad que los protegieran, porque esta es una época de mucha inestabilidad, hay guerras, hay mucho problema. Entonces, había necesidad de ser protegidos. Y los señores, o sea, las personas que tenían el control de todo, tenían necesidad de alguien que les colaborara en las labores de la tierra. Y esos señores eran el clero, la iglesia, y la nobleza. La nobleza, pues son señores que se establecen con una posición económica importante, comúnmente son comerciantes, y administran pues grandes territorios de terreno. Dentro de ellos es que ya en la última parte del prerrománico se van a establecer ya los primeros reinos. Y con ello pues viene también la influencia de la iglesia a través de los reyes, ¿verdad? Porque acuérdense, a los reyes quienes les pone la corona es la iglesia. Es una manera de decir que Dios los ha elegido a ellos para que gobiernen a la gente. Y ese es el discurso que se maneja con el pueblo, con la gente de las villas, para que puedan aceptarlos sin problemas a ellos. Entonces, en ese contexto es que se les explicaba sobre los feudos. No sé si quedó claro lo de los feudos o creen que se necesita explicar un poco más. ¿O estamos bien? Estamos bien. Bien, gracias. Vamos a ver. Acuérdense, en el examen viene la prueba o en el laboratorio. Claro, me dicen por acá. Bien, entonces, sobre la religión y política, siempre tenemos que hablar un poco de eso, del sistema de castas, el sistema de los privilegiados y los no privilegiados. Acuérdense que como Roma establece el cristianismo, ya no es el cristianismo en el que de manera horizontal todos somos iguales. Ahora hay un sistema vertical en el que se le dice al pueblo, se le dice en un discurso que todos somos iguales, pero realmente hay una jerarquía
que va desde la gente de los pueblos, de las villas, hasta el papado, el papa, pasando por sacerdotes, obispos y eventualmente también los monjes. Los monjes van a ir apareciendo también las órdenes monásticas a partir de un sacerdote que solicita pues hacer una orden o un grupo que maneje ciertas características de vida, mayormente es contemplativa, o sea, es como más filosófica, más de observar, más de orar, y otros no, un poco más de actuar también y acercarse a la gente de las villas, pero eso pues va a ir apareciendo poco a poco. Entonces, siempre que hablamos de política, vamos a hablar de religión acá. Igual lo mismo fue en Bizancio. El emperador sustentaba su poder a partir de que la iglesia le ayudaba en los discursos pues a mantener al pueblo, que sería como en el entendido, pues que él está ahí por voluntad divina y por eso había que obedecerle. Así que pues eso. La iglesia ya estaba más bien organizada acá, como les decía, en esos estamentos, esos niveles que se habían realizado, desde el Papa en la parte más alta hasta los sacerdotes, y el territorio se dividía en diócesis, o sea, eran pequeños territorios que gobernaba un obispo. Ese obispo tenía a su cargo sacerdote, y esos sacerdotes tenían a su cargo el ir a las villas, ir a los pequeños aldeas y pueblos para predicar y para también solicitarles las ayudas, ¿verdad? Lo que sería el diezmo a la gente. Así que normalmente los obispos y sacerdotes hacían vida común con los fieles a los que guiaban, y a eso se les llamaba seculares, o sea, obispos y sacerdotes. Eso significa que si había una ciudad, estaba la iglesia cerca no de la ciudad, perdón, el pueblo o la villa tenía una iglesia, una pequeña ermita o una iglesia pequeña, y ahí vivía el sacerdote, o a la par de una casa en la que vivía el sacerdote y oficiaba los ritos en la iglesia, pero convivían, estaban cerca. A eso se le llamaba secular, obispos, sacerdotes y el papa. Pero también fueron apareciendo los que les decían los monjes. A esto le llamaban el clero regular, o sea que estaban sujetos a reglas específicas. Y esos normalmente, como les decía, tenían una vida apartada. Estos se separaban de los pueblos. La iglesia podría estar en el mismo lugar, pero a la par había un edificio que se construía particularmente para que estos, que eran sacerdotes siempre, eh, vivieran en ese lugar y tuvieran poco contacto con el exterior. A esos sacerdotes se les llamó monjes y vivían en un monasterio, es el nombre que se le daba. Vivían en comunidad, se entendían entre ellos, se suponía que deberían de producir sus propios alimentos y satisfacer sus necesidades de alimentación, de educación, de vestido, todo eso tenía que satisfacerse producido dentro del lugar. Pero eventualmente comenzaron a recibir apoyo del exterior y ellos también a solicitarlo, casi que a exigirlo. Y al final pues se vuelven también señores a los que el pueblo tiene que aportarles un impuesto, aunque el nombre que le dan es diezmo, ¿verdad? Pues básicamente es un impuesto lo que les colocaban. A esos es lo que se le llaman monjes y monjas. Las monjas van a aparecer también cuando, acuérdense, las mujeres en el cristianismo católico en ese momento no se les permite ejercer el sacerdote. Digo en ese momento, porque actualmente hay otras variantes del cristianismo que sí, el catolicismo no, pero algunas variantes del cristianismo sí. Pero se les permitía que tuvieran una vida apartada y dedicada a Dios. A ellas es a las que se les denominaba entonces monjas, y vivían también en monasterios. Es igual. Entonces esos eran lo de la iglesia. Ahora bien, en ese contexto, ¿cómo es que se desarrolla el arte? Pues bien, la iglesia tiene un papel muy importante porque son los que generan las imágenes con las que se va a predicar, porque la imagen no nace como un ídolo al que haya necesidad de adorar. La imagen nace como la necesidad de poder explicarle al pueblo,
acerca de aquello que no pueden leer, porque no tienen entendimiento de las letras. Entonces es más fácil explicarles con una imagen. Esas imágenes eran relieves principalmente, algunos iconos que venían desde el oriente, desde Bizancio, y que también tenían presencia en las iglesias, o pinturas también que se hacían en las paredes. Otra cosa importante de entender acá con la diferencia entre el arte bizantino y el arte del occidente, que es en este momento prerrománico, es que a diferencia de Roma, de Bizancio, que era prácticamente Roma la que se extendió, y los artistas, los artesanos siguieron trabajando, en este lugar no. Entonces la gente comenzó, o sea, el oficio se perdió y la gente tuvo que comenzar poco a poco a reaprender los oficios que están vinculados a la elaboración de imágenes. Entonces, por eso, las imágenes que vamos a ver acá son bastante sencillas, algunas casi que infantiles. Según ustedes leen un texto y dice de trazos infantiles, eso significa que son diseños muy básicos, como si los hubiese hecho un niño, pero que tienen un significado bastante importante, ahí es donde estaba la riqueza de eso. Entonces, eso es como la diferencia con Bizancio. En Occidente el arte pierde calidad, pero no pierde significado, se vuelve siempre como muy simbólico. Acá, bueno, algunos datos de los que ya les he explicado, para que lo tengan ahí luego para estudiar. Esto tiene que ver con adoctrinamiento, acuérdense, el llevar la doctrina, o sea, las enseñanzas estas de los evangelios, las enseñanzas que tienen que ver con Cristo a la gente, y que pues de esa manera se puedan tener controladas a las poblaciones bajo estas normas. Eso le ayuda también a los líderes, a los jefes de clanes, por ejemplo, a poder también mantener el control de los poblados. Eventualmente estos se convierten en reyes, acuérdense, y cuando se convierten en reyes, pues sigue siendo igual. Un sacerdote o un obispo les pone una corona y de esa manera es como decirle al pueblo, él fue elegido para que le gobierne a ustedes. Dios sabe por qué lo hizo y ustedes deben obedecer. O sea, eso es básicamente un discurso para que la gente sea obediente. Y a la par de eso, pues los sacerdotes, los obispos, los monjes, se dedican también a enseñar, a adoctrinarlos. No les enseñan a leer, pero sí les enseñan sobre la doctrina cristiana. También, pues eso que ya les había mencionado, otras ideas que ya les he mencionado en otro momento, pues el arte de ese momento, según decir de algunos autores, es la Biblia de los iletrados. O sea, no pueden tener acceso a los libros porque no hay muchos libros. Si hay libros es porque alguien los copia a mano, uno por uno. Y entonces, pues la mejor manera de explicarle a la gente acerca de algo, de un pasaje bíblico, por ejemplo, la transfiguración de Cristo, la crucifixión y resurrección, lo mejor es hacerlo a través de una imagen. Y para eso es la necesidad de las imágenes. Entonces, también otro aspecto es que los oficios que implicaban, oficios digo referidos a las artes, que implicaban esfuerzo físico, se consideraban de menor valía. Entonces, todo lo que se hacía manualmente, como por ejemplo escultura, bueno, principalmente escultura quizás, se consideraban de un nivel inferior, a diferencia de los que se dedicaban a la literatura, a la música, a la arquitectura, que estos se consideraban intelectuales. Ahora, ¿quiénes las ejercían? Normalmente eran sacerdotes o eran monjes también quienes estaban eso, y pues artesanos también, muy religiosos que se dedicaban a ese trabajo. Ahora bien, ya hablando específico de arte prerrománico, entonces acuérdense que cuando les pregunte sobre arte prerrománico debemos pensar que esta es una expresión genérica, o sea, no es una sola cultura, no es un solo ejemplo, sino que es un conjunto de ejemplos. Les mencionaba en diapositivas anteriores 5. Solo en la región de la península ibérica, por ejemplo, están los visigodos, los mozárabes y los asturianos. Ahí tenemos 3. Y en la zona de las Galias, ahí tenemos a los merovingios y los carolingios.
Hay otros más, los ostrogodos, otros pueblos también que tienen incidencia, pero pues vamos a centrar la atención en estos porque son los que tienen cierta relevancia para los temas que siguen. El arte pues que se va a realizar en este lugar, especialmente cuando hablamos de prerrománico, nos referimos a lo que se hace después del siglo V. El siglo V es importante porque es cuando ya en Bizancio, que es donde está más establecido el cristianismo, ya hay un desarrollo muy completo de los textos bíblicos. Ya se tienen a la vista únicamente a 4 evangelistas, que es los que se conocen como los evangelios canónicos, son los únicos que se aceptan como verdaderos, los demás se dejan de lado, no dejan de estar presentes en el discurso artístico que se hace, pero sí salen del discurso religioso. Ahí solamente la Iglesia Católica habla de 4, que son los que luego el resto de religiones cristianas pues va a retomar, los únicos que retoma. Y se van haciendo símbolos, fíjense, hay un lenguaje formal que se va realizando, que va tomando forma, nutrido bastante por las creencias de los pueblos bárbaros, a diferencia de Bizantino, que se nutre de Roma principalmente y de Grecia. Acá no, acá se nutre de un montón de culturas pequeñas, y eso le da bastante riqueza también simbólica. Hay algunos que prevalecen, solo que toman formas diferentes. Por ejemplo, esta imagen que tenemos acá a la vista. Ya les muestro acá estos personajes. Si se acuerdan del querubín, los querubines son los que tienen 6 alas y tienen 4 rostros. Rostro de buey, rostro de hombre, rostro de águila y rostro de león. Sí, ¿verdad? Buey, hombre, águila, león. Sí, esos 4. Ese es el querubín. Entonces, al querubín se le conoce también como tetramorfo, o sea, las 4 formas. El tetramorfo es el que se va a tomar como base para representar a los evangelistas. Entonces tenemos acá, por ejemplo, estas representaciones. Vean, aquí es un ser humano con cabeza de águila, acá un ser humano como si fuese un ángel, acá otro con cabeza de buey, y acá otro con cabeza de león. Cada uno tiene pues su propia simbología. Eso en el material del prerrománico, que está a disposición acá para los que no llevaron la materia conmigo, ahí está bien explicado. Y para los demás, pues solo para que vayan a revisar pues esos apuntes. Luego, van a aparecer también otros símbolos que tienen que ver con elementos propiamente de esos pueblos bárbaros, o algunos que son como mezcla con las creencias romanas también. De esa forma, por ejemplo, en la que está la imagen de Cristo, esto es el Cristo en el Pantocrator, que ya les he mencionado en otros momentos. Una mano, la mano derecha levantada en actitud de bendecir, la mano izquierda sosteniendo un texto. Es un Cristo nimbado con un nimbo crucífero. Tiene barba y bigote, es la norma ya para esta región. Tiene el alfa y la omega a cada lado, que significa que Cristo es principio y fin. Y esta forma en la que está inscrita la imagen, inscrito, recuérdense que significa que está adentro. Si les digo un Cristo inscrito, significa que está adentro de una forma. Esto se llama mandorla. La mandorla pues ya la vamos a recordar, porque eso sí la vimos el ciclo anterior. Es la Vesica Piscis, de la que sale la idea del pez, y que tiene pues un símbolo que tiene que ver con lo femenino también, con la matriz, con el útero. Pero eso pues es un discurso que lo voy a dejar para un tema más adelante. Pero básicamente por ahí va. ¿Alguna pregunta? Ellos veían bien la utilización de animales para representar a los evangelistas. ¿Cómo si lo veían bien? O sea, no, como la Biblia en teoría dice que no veneras a ningún animal. Ya.
Lo que sucede es que como las imágenes sí son aceptadas por el cristianismo católico, que es el primero que se elige, y en esta región las guerras iconoclastas no tienen tanto impacto. Sí hay algunas zonas en las que las imágenes pues se borran, pero las imágenes se siguen realizando, porque acuérdense, hay una necesidad de las imágenes para poder explicarle a la gente. Entonces, estas imágenes se vuelven necesarias. Entonces, no tiene ningún problema en aceptar a un ser humano con esta cabeza, porque se entiende que la cabeza es un símbolo que representa una virtud del evangelista. Eso, creo que mejor lo vamos a ver. Voy a hacer acá un pequeño corte, se lo voy a explicar mejor. Voy a dejar de compartirles un momento en lo que busco la imagen. Y no sé, lo que lo busco, ¿alguna pregunta o algo que quisieran ampliar? Ahorita que mencionó, ¿cuáles son las virtudes que representaba cada animal según los evangelios? Eso es lo que les voy a buscar ahorita. Pero pues tiene que ver con el mismo, con símbolos que retoman del mismo evangelio. Ahí están los evangelios, digo, para el cristiano, quiero ver. Ya les muestro. Eso no lo incluí voy a copiar y se la voy a pegar por acá. De nuevo pantalla. Así no queda nada sin aclarar. Me dicen si ya ven la imagen. Y se mira. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces esa es la imagen, es como para recordar. Bien, perdón. El hombre o ángel, ese representa a Mateo. Y es porque al inicio del Evangelio de Mateo, el discurso comienza hablando acerca de la genealogía de Cristo. Me parece que desde Adán hasta llegar ¿cómo se llama al rey David, y creo que de David hasta llegar a Cristo. Hace como una genealogía, entonces hace énfasis en la dimensión humana de Cristo. Entonces eso está en el Evangelio de San Mateo. Entonces a él se le retoma, a Mateo se le toma simbólicamente entonces el atributo de una persona, de un hombre o de un ángel, o sea, tiene rostro de hombre. Ese es uno de los rostros, acuérdense, del tetramorfo, del querubín. Luego, en el caso de Lucas, perdón, en el caso de Lucas, él tiene, al inicio del Evangelio, habla acerca de un holocausto, o sea, de una, ¿cómo se llama esto? Se me ha escapado el nombre, de una ofrenda, o sea, hace un sacrificio de un ternero, creo que tiene que ver con la historia de Zacarías y Isabel, la prima de María. Entonces aparece eso al inicio de ese evangelio, entonces el símbolo que retoman de él es el de ese sacrificio, del holocausto. O sea, el ternero, en este caso, sería un toro. Y por eso tiene cabeza de toro cuando hacen esta representación. Luego, en el caso de Marcos, el evangelio comienza hablando acerca de una voz que clama en el desierto. Según recuerdo, esa voz que clama en el desierto es la de Juan el Bautista. Entonces, esa voz, la interpretación que hacen es de un rugido, porque es una voz que sería que, pues, viaja por mucha distancia, que simbólicamente hablando, ¿verdad? Que tiene mucho impacto, o sea, que a la gente eh, la puede tocar, pues, dentro de su espíritu, al escuchar esa voz. Entonces, hacen la analogía que esa voz es la del rugido de león. Entonces, a Marcos, que comienza relatando eso, le dan el símbolo del león. Y luego tenemos a Juan. Ese es Juan el evangelista, o sea, el que también es nombrado como el discípulo amado, el que estaba más cerca de Jesús, el más joven,
aquel al que Jesús le dice, estando en la cruz, le dice a María, madre, ahí tienes a tu hijo, y a Juan le dice, hijo, ahí tienes a tu madre. Entonces, aparte de eso, que era muy cercano a Jesús, es decir, se elevaba más que los demás, cerca de la imagen o de la idea de que Cristo está en los cielos. Y aparte, Juan menciona en los evangelios cosas que los otros 3 evangelistas no dicen. Entonces se considera que Juan tuvo como acceso a una información mayor que la que tuvieron los demás para escribir el libro, al menos en los que se basó el libro, que dicen que se le atribuye a Juan. Entonces simbólicamente se le agregó el águila, porque es la que se eleva más alto en el cielo. Esos son los 4 símbolos, y los 4 símbolos, recuerden, son los 4 rostros del querubín. Y el querubín es el segundo ser más cercano a Dios, según lo que relata el Antiguo Testamento. ¿El más cercano cuál es? ¿Ese recuerdan? ¿Cuál es el más cercano? ¿Serafines? ¿No? Correcto. Los serafines son los que, según el relato bíblico, cantan santo, santo, santo es el nombre del Señor. Eso es importante recordarlo porque son los que cantan. Más adelante, siglos más adelante, ese momento en el que estamos hablando, a los serafines los van a colocar con instrumentos musicales, porque se supone que son los que cantan, pero esos ya son símbolos más adelante. Entonces, es el ser más cercano a Dios es el serafín. El segundo ser más cercano es el querubín. Y el tercer ser más cercano, ¿cuál es? ¿O cuáles son? ¿Recuerdan aquellas ruedas adentro de ruedas con ojos alrededor? ¿Tronos? Correcto, los tronos. Esos son los 3 seres más cercanos a Dios. Luego siguen otra triada y luego sigue otra triada. Mientras más triadas tengamos que se alejen del serafín, más cercano estamos a los ángeles que se supone son los más cercanos a nosotros. ¿Quedó claro entonces la idea de esto del tetramorfo? ¿Por qué tienen estos seres, esos rostros? Eso lo vamos a ver simbólicamente en muchas cosas acá de acá en adelante. Especialmente acá hay mucho símbolo en esta región sobre el tetramorfo. ¿Estamos claros? ¿Claras? Lick, ¿será que podría repetir el del primero, el de Mateo? El de Mateo, él lo que hace es una genealogía desde Adán hasta el rey David, si mal no recuerdo, y luego del rey David hasta Jesús. O sea, va mencionando, por ejemplo, Adán fue padre por ejemplo, bueno, no Caín y Abel, no recuerdo el otro, porque Abel lo mató Caín, Caín se fue, y ese tuvo otros hijos e hijas. Sem me parece que es el siguiente, no sé si ustedes me confirman, ¿quién es el otro hijo de Adán? Obed, creo que No soy muy seguro. Pero bien, a partir de él entonces comienza a recitar que ese fue padre de tal, y él tuvo un hijo que se llamó tal, y ese tuvo otro hijo, y así hasta llegar a David, y cuenta las generaciones, cuántas generaciones hubo, y luego vuelve a contar de David, el hijo tal, y así hasta llegar a Jesús, que sería entonces descendiente directo de este Adán. Entonces habla de una genealogía. La dimensión que retoma entonces al inicio del Evangelio es la humana, por eso es que se retoma él como ¿cómo se llama? Con la figura del ser humano. Set, dice acá Paola. Bien, gracias. Sería entonces el otro hijo de Perdón, licenciado. Con lo de la genealogía de Jesucristo aparece desde Abraham. Abraham. Desde Abraham, sí. Ah, bueno. Gracias. Entonces, sería Isaac, ¿verdad? Sí, Isaac sería, porque el otro es Ismael. Si mal no recuerdo también ahí. Ahí me disculpan si fallo con las cuestiones. En eso ya sí más específico de versículos fallo. Pero bien, esa entonces sería la explicación del tetramorfo. Acuérdense que cuando hablemos de las 4 formas, los 4 evangelistas le podemos llamar el tetramorfo. Porque nos referimos al querubín, que son las 4 formas o los 4 seres que representan a los 4 evangelistas. Esos que están por ahí. Bien,
Luego, hablando siempre sobre el prerrománico, pues este es un mapa que nos muestra algunas de las incursiones de los, ¿cómo se llama? De los pueblos bárbaros que se movilizan hacia diferentes zonas de lo que fue el Imperio Romano. Eran los francos y los visigodos, que son los que se establecen, les decía, en esta región. Los ostrogodos por acá y así otros más. Entonces, son varios de los imperios. Y les decía, solamente vamos a ver 5 de ellos. Dentro del prerrománico hay 2 momentos. El primero es el de las invasiones bárbaras, que es el que se llama interregno. No hay reyes importantes, sino líderes tribales. Y este va del siglo V al siglo VIII. Y luego el segundo periodo es el que se llama románico pleno. Este va del siglo IX al siglo X. Esta transición del siglo IX al siglo X, estamos hablando del año 800 al año 900. Del año 900 al año 1000, la realidad va a ser diferente. Y ahí es donde pasamos a un periodo que es diferente a ese en el que estamos viendo. Y la civilización también en esta región cambia. Tiene cambios sociales, políticos y económicos muy significativos que hacen pues que el arte también vaya a cambiar. Bien, en España entonces comenzamos por acá. Y acá tenemos entonces que desde que pues cae Roma en el Imperio Occidental hasta que aparece el periodo románico, pues habrán 3 estilos principales que sería lo que se desarrolla en España. Que sería el visigodo, el asturiano y el mozárabe. Si hablamos de mozárabe, estamos hablando de dominación ¿cómo se llama? Islámica en la región. Estos son cristianos bajo dominio musulmán. Y bien, así entonces la península ibérica, la Hispania, en esta época pues eran los reinos que habían. Esta era zona de dominio bizantino. Este es el reino visigodo. Ese es el reino de los suevos. Y en la parte norte, los cántabros y los vascones, eran otros pueblos también. Luego reino franco en esta región. Entonces, eso es lo que había entre el siglo VI y el siglo VII. Para el siglo VII lo que sucede es que por esta región comienzan a haber incursiones de parte de del pueblo islámico, del imperio islámico, y va a llegar pues a retomar la mayor parte de España. Entonces, ¿quiénes son estos personajes? ¿Quiénes son estos visigodos? Van a ver que, de hecho, conocemos algo de algunas cosas de ellos. Este es un pueblo germánico. Acuérdense que o la mayor parte de los pueblos que venían del norte eran de origen germánico. Estos pueblos que los romanos llamaban bárbaros, como una manera despectiva de decir que eran extranjeros, no eran romanos. Y entonces es para el siglo V, que es el año 416, cuando ya hay registro, que pues hubo un trato con los romanos para poder quedarse en ese territorio y pues ayudarles a los romanos a hacer un frente a los otros pueblos bárbaros que venían tras de ellos. Los romanos aceptan para poder ayudarles pues a ellos a combatir a los suevos, vándalos y alanos que también venían tratando de retomar territorio romano. Pero va a resultar que con el paso del tiempo simplemente van a terminar por no apoyar. Les va a suceder lo mismo que a los romanos, pues van a terminar siendo vencidos por los musulmanes que venían desde la zona sur. Este es el mapa que nos muestra esto. Acá en verde aparece la parte bizantina, pero también nos muestra el movimiento que tuvieron los pueblos musulmanes que venían retomando territorio. Muchos cristianos de esta región, cuando los musulmanes venían ganando territorio, trataron la manera de irse hacia el norte, porque no querían tener bajo su dominio o bajo o estar bajo dominio musulmán. Creían que los musulmanes iban a acabar con ellos, ¿verdad? Y a quitarle su religión, pero no fue así.
Los visigodos, sin embargo, pues antes que esto suceda, logran desarrollar un arte particular de ellos y pues tienen algunas características, y es que primero aceptan el cristianismo como religión, porque ellos no tienen sus religiones son lo que se consideran para el cristianismo pagano. O sea, son dioses menores, no son como una religión tan bien estructurada como la grecolatina, sino que son creencias como muy particulares por sectores. Entonces, les fue más fácil a los cristianos poder evangelizarlos a ellos y hacer que se convirtieran al cristianismo. Entonces, los visigodos se convierten al cristianismo y pues van a construir muchas iglesias. Acuérdense que el mundo, el territorio en esta época, no hay ciudades importantes, sino pequeños pueblos, villas, aldeas, alrededor de las cuales, o cerca de las cuales, hay una iglesia. Entonces, las iglesias que se establecen van a ayudar con la administración de la región. A nivel de arquitectura, para los visigodos, pues inicialmente las iglesias van a tener una estructura siguiendo las plantas arquitectónicas que los bizantinos utilizan, pero tomando también como referencia el modelo romano, el de la basílica. Y entonces construyen la iglesia, pero le hacen como secciones divididas por columnas. A esas secciones divididas por columnas se les llaman naves. Entonces, cuando digo acá que la Basílica Latina, por ejemplo, tiene 3 naves y un ábside, significa que hay un pasillo central que termina en un ábside, o sea, en un cabecero, en este caso cuadrado, a veces con forma de herradura también, y en el que se coloca el altar. Y las naves laterales, pues son ampliaciones para que la gente, para que cupiera un poquito más de gente. Las columnas dice que son exentas y monolíticas, significa que eran elaboradas de una sola pieza en roca y separadas de las paredes, o sea, servían para sostener parte de la techumbre y servían para dividir las naves. Habían pilastras también adosadas a las paredes y algunas exentas también. Exento significa, acuérdense, que está separado de la pared. Cuando digo adosado, significa que está pegado a la pared. Son dos cosas que significan cosas diferentes. Los capiteles que se utilizan, o sea, este coronamiento de las columnas, van a utilizar el orden corintio, pero lo van a modificar. No va a ser con esa perfección artística que manejaron los romanos, sino que un poco más sencillo y en algunos casos con elementos fitomórficos, zoomórficos o algunos geométricos también que se van a agregar ahí. El relieve, pues, es lo que más vamos a encontrar. Hay poca escultura exenta. Se cree que habían esculturas hechas en madera, pero pues estas no sobrevivieron el paso del tiempo y pues no hay ejemplos a la fecha. Pero sí hay relieves, especialmente en los capiteles y en algunas zonas cercanas al altar. Los arcos, dice que acá son de herradura. Hay de medio punto y peraltados. Los de medio punto y los peraltados, estos son más de origen romano. El de herradura es una variante propiamente visigoda, aunque los de herradura luego los vamos a tomar como si fuera una característica del arte musulmán. Realmente el origen es visigodo. O sea, los musulmanes lo que hacen es llegan a una cultura y retoman lo más importante o lo que les parece más estético y lo comienzan a usar. Entonces el arco de herradura fue retomado de los visigodos, aunque lo conozcamos más por el arte musulmán. Luego la techumbre de madera, y con cubierta de teja de barro, bóveda de cañón o de cuarto de esfera en los ábsides. Eso depende de la estructura. Ya vamos a ver una imagen sobre eso. Los muros son de piedra, en algunos casos combinados con ladrillo. Eso es métodos constructivos romanos. Se usan contrafuertes, no se usan, perdón, contrafuertes, y más bien es que logran un contrafuerte es, por cierto, una cuña, por así decirlo, para una pared. Es
un engrosamiento de la pared que sirve para sostener una parte de la construcción. En el caso de estas no tienen contrafuertes, sino que logran sostener las paredes a partir de hacer muros bastante gruesos. Entonces las iglesias se ven grandes en la parte externa, pero cuando se entra se ven pequeñas, porque los muros ocupan una buena parte de toda la estructura. Las ventanas, dice, suelen ser ajimeces con celosías. Esto es porque tratan de controlar la entrada de luz. La luz es manejada de manera simbólica dentro de las iglesias y entonces son prácticamente como decirles, como grietas casi que en las paredes para que dejen entrar poca luz hacia el interior. Luego hay ornamentaciones que tienen que ver especialmente con símbolos como el alfa y la omega, que son símbolos del principio y fin. Los florones, que son estas imágenes de flores de 5 pétalos, 6 pétalos o de 8 pétalos, que son símbolos solares y que representan a Cristo. Y variaciones geométricas. Eso es principalmente lo que vamos a encontrar como decoración. En algunos casos vamos a encontrar en los muros pinturas, algunos también con mármoles o pavimentos hechos con mosaico, pero es en pocas. En la mayoría no lo hay porque pues como que no hay mucho recurso para hacerlo. Las habilidades técnicas, les recuerdo pues que se fueron perdiendo acá, a diferencia de Bizancio, que había mucho control de parte del Basileus y de la élite, pues para mantener cierto nivel de las iglesias y la iconografía dentro de ellas. Acá no, esto es más rural, es más iglesias de villas, de pueblos, entonces era menor el recurso que tenía y entonces disminuía un poco la parte decorativa. Sí existía, pero era menor, no tan llamativa. ¿Qué más sobre esto? Bueno, aquí hay una imagen que les representa lo que les mencionaba. Se utiliza en algunos casos un iconostasio también, o sea, una tabla, una pared de madera para colocar los iconos en ese lugar, porque los iconos también venían a esta región, aunque no hayan sobrevivido muchos y las iglesias pareciera que han estado vacías, pero sí habían imágenes, porque acuérdense que es a partir de eso que se da el adoctrinamiento, o sea, a partir de eso es que se enseña. Y bueno, eso les va a quedar ahí en el material para que lo estudien. Acá hay adelantarme un poquito de la imagen con lo de la arquitectura. Esa es como una planta arquitectónica, como común para estas iglesias. Los ábsides, acuérdense, los ábsides es el cabecero o lo que está cerca del cabecero. En este caso son cuadrados. Este tiene 3 ábsides. Este tiene un ábside principal y es cuadrado también. Y dentro de ella siempre vamos a percibir una cruz. Acá. Esta, como tiene sus 4 lados iguales, decimos que es una cruz de origen o una cruz griega, porque sus brazos son iguales. En esta, aunque nos parezca que está al revés, pero es la disposición del plano nada más, pero es igual porque la entrada está acá y el cabecero está aquí. Entonces en la imagen este debería estar al revés. Siempre se forma una cruz. Siempre hay una cruz. Bien, acá una vista, como les decía, en la parte externa. Los muros son gruesos. Eso es lo que les permite que las estructuras se eleven en tamaño. Y estructuras pequeñas como estas que ven acá ayudan como manera de contrarrestos del peso, o sea, sirven para sostener el peso de las paredes acá. Pero son capillas, ábsides, en algunos casos, que están a los laterales ya sea de la nave principal o del ábside principal en el cabecero. Las ventanas, quizás remarcarles sobre esto, vean que son bien delgadas. Muchas de estas tenían celosías. Si conocen las celosías, son estos como ladrillos que se colocan en algunas construcciones para permitir que el aire circule. Entonces eso se colocaba por acá. Y si se fijan, por la parte externa, pareciera que es una iglesia pues, bastante pobre por los materiales que se han utilizado. Y la techumbre, como les decía, es una estructura de madera
pero con teja de barro en la parte superior. Acá otro ejemplo. Este se llama San Juan de Baños y esa es la estructura. Eso que vemos por acá, que sería como un pequeño pórtico, es esa sección de la iglesia. Entonces, fijan, acá es donde se entra. Este es el ábside principal, es cuadrado. Acá es donde está el altar principal. Y luego tenemos dos absidiolos o dos ábsides laterales acá sobre las naves. Entonces resulta que igual acá podemos encontrar una cruz siempre. ¿Eh? Siempre hay una cruz. Bien. ¿Qué más? Voy a acercar un poco esta. Bien. Lo que les decía de los contrarrestos, o sea, cómo se hacía para sostener los pesos. Era la pared central de la nave principal era más alta, pero la nave lateral servía para sostenerle, para hacerle contrapeso y que no se cayera. En este caso, sí hay unos contrafuertes acá en la parte de atrás. Pero digamos que no es como lo común para ese tipo de construcciones, pero pues sí se daban. Esto que vemos acá enfrente es una sección que algunos llaman lanceta. Es el lugar donde se colocaba una campana para hacer el llamado a los oficios religiosos, principalmente misas. Aquí se colocaba una campana y pues hacía sonar para que la gente llegara. Esa es la parte exterior de la iglesia, vamos, el interior. Bien, si se fijan, pues es pequeña, vean el tamaño de las personas en relación a los pilares. Ahí podemos ver la techumbre de madera. Y esa es la pared principal, la que se veía más alta en la vista externa. Y esta es la sección que sirve de contrarresto, o sea, la sección más baja. Y esta es las columnas. La columnata de mármol, en algunos casos, otros de piedra, que son lo que decía, columnas monolíticas, con capiteles corintios, aunque un poco modificados. Esa sería la imagen interior. Ahí tenemos una vista de la parte alta. Vean las iglesias. Este tipo perdón, las ventanas, este tipo de ventanas se les llama abocinadas. Tienen como esas salidas, son angostas en la parte externa, pero son anchas en la parte interna, o sea, como si fuese una bocina. ¿Han visto los megáfonos? Tienen la parte que se pone cerca de la boca, es más angosta, y la parte donde se proyecta el sonido es más ancha. Eso se llama abocinado. Entonces, eso es así. De tal manera que en la parte externa se ven delgadas las ventanas, pero en la interna son más amplias. Eso permite que la luz pues entre un tanto tenue al edificio. Este es el altar. Y aunque hay iluminación artificial acá, que son faroles acá, es iluminación eléctrica artificial. En este tipo de iglesias lo que sucedía era que al controlar el ingreso de la luz a ciertos lugares nada más, lo que sucedía es que se creaba un ambiente místico. Imagínense estas iglesias estaban apuntando, el cabecero, el ábside del cabecero, estaba apuntando hacia donde sale el sol. Si se hacía un oficio religioso en las mañanas, entonces la luz entraba por acá y poco a poco iba iluminando toda esta sección. Iluminaba el altar, al sacerdote, y eso pues daba una aura mística alrededor de lo que se estaba realizando. Es como que casi que la presencia de Dios llegaba a la iglesia porque todo se iluminaba. Imagínense, comenzaban el acto religioso cuando había poca luz y de repente pues iba iluminando el altar. Entonces eso es un manejo ideológico del recurso para dar la idea de pues, que la presencia de Dios pues llegaba al lugar. Ese es un arco de herradura. Pueden verlo ahí. Ese es propio de la cultura visigoda. Luego lo van a retomar los musulmanes, pero pues son los visigodos los primeros en usarlo. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda?
¿No? ¿Están ahí? Sí, estamos aquí, Lick. Muy bien. ¿Quién me levantó la mano por ahí? ¿Saúl? Tenía una duda. No sé si esas iglesias eran de tamaño más pequeño que se hicieron posteriormente. ¿Posteriormente a qué? Me imagino que las hicieron más grandes después porque quizás estaban en los pueblos y a manera que entrara más gente. Ya entendí. No, como estas corresponden a un periodo específico, digamos, los poblados que estaban alrededor a lo mejor eran villas pequeñas, quizás 200, 300 personas o 100 personas quizás. Entonces las iglesias eran pequeñas. No es que toda la gente entraba a las iglesias, pero pues eran iglesias pequeñas. Por eso si se fijan acá en esta imagen, nos puede dar idea. Si han entrado ustedes a un templo católico, que es el tipo de iglesia que estamos viendo, esto sería una iglesia pequeña, a la que le llaman ermitas en la actualidad. Sería una iglesia pequeña, porque está acondicionada pues para una población menor. No hay iglesias grandes acá, a diferencia de Bizancio. Bizancio sí tenía iglesias grandes, pero porque habían ciudades cerca. Acuérdense, básicamente era Roma la que seguía gobernando esa región. Acá no, acá eran pequeñas. Entonces no las ampliaron después, sino que así como las vemos, así eran. Este es otro ejemplo. Este se llama San Pedro de la Nave. Los nombres tienen que ver con alguna característica de la iglesia. Por ejemplo, el anterior es San Juan de Baños, por ejemplo. Este es San Pedro de la Nave. O sea, es alguna característica que tiene y esa le sirve para ponerle el apellido. Esta, si se fijan, tiene más bien una estructura crucífera siempre. Y acá están bien diferenciados también las naves. Acuérdense, naves son cada una de las secciones internas en la iglesia que están divididas por paredes o por columnas. En la imagen anterior, por ejemplo, acá observamos, esta es la nave principal y las que se ven oscuras al otro lado de las columnas son las naves laterales. Entonces, ¿cuántas tienen en total? Una acá y una acá. Son tres. Una nave central, dos laterales. Eso así se dice. En este caso tiene igual una nave central y tiene dos laterales. Dos naves laterales. Esta es la sección como la estamos viendo acá, la entrada principal en este caso. Y al otro extremo estaría el ábside donde está el altar. Pueden ver acá, eso sobresale de la estructura. Esto está justo en el lugar donde se cruzan los brazos de la cruz. Por eso a ese lugar se le denomina crucero. Es el crucero de la iglesia. Les digo, miren, señálenme el crucero de la iglesia. Ustedes deben ir a buscar la parte de la iglesia donde las líneas o los brazos de la cruz se juntan. En este caso sería acá. Ahí está el crucero. Ahora bien, la parte externa, de nuevo, muy austera, pues parece que es solamente piedra. No dan la idea de que son edificaciones como muy ricas. Vean, las ventanas también son muy pequeñas para poder tener una luz controlada en el interior. Y así lo vemos pues acá en las imágenes internas. Es la entrada. Vean que también tiene acá luz artificial, luz eléctrica. Pero si esto no lo tuviera, entonces pues la estructura fuera bastante oscura. Y solamente habría luz en la entrada, dependiendo de la hora del día, y en el altar. Ese es el que vemos acá. Vean, arcos de herradura. Acuérdense, el origen del arco de herradura es visigodo. Son los primeros en usarlo. Aunque eso lo veamos en el arte musulmán, pues el origen es visigodo. Los musulmanes se lo llevaron. Y bueno, esos relieves luego vamos a revisarlos cuando veamos escultura. Son bastante simbólicos. Tienen que ver con las representaciones de flores que simbolizan a Cristo.
¿Preguntas sobre la arquitectura? No, estamos bien. Celeste dice acá, se sabe si los encargados de mandar a hacer la construcción sabían cómo hacer asemejarse el poder de Dios con la luz. ¿Ellos realmente creían en él o solo los manipulaban para tener el control político religioso? Pues son las dos cosas. Perdón, ellos sí creían, sí tenían convicción de lo que profesaban, lo que decían los evangelistas, de que Cristo murió, que el tercer día resucitó y que pues está vivo. Todo eso lo creían. Y el simbolismo, esto lo utilizaban para hacer que la gente creyera todavía mucho más. O sea, ellos tenían conocimiento porque habían estudiado, para eso eran sacerdotes, tenían formación. No era una formación tan profunda, quizás como la que tenemos actualmente para alguien que quiere aprender teología, por ejemplo. No ser sacerdote, pues ser sacerdote o ser pastor evangélico también necesitan una formación, pero en este caso pues sí la habían y sí tenían convicción en lo que creían. O sea, no es que no creo y voy a hacer que los demás crean, como inicialmente lo hizo Constantino, por ejemplo, que él no se convirtió al cristianismo sino hasta el hecho de muerte, pero sí convirtió a Roma al cristianismo. Entonces, en este caso sí tienen convicción de que lo que dicen existe y pues esto nada más lo utilizan como un recurso visual para dar énfasis a eso que enseñan a través de pues, la enseñanza. Vean esta, por ejemplo, este altar aquí, aunque pues se nota que hay dos faroles acá que están iluminando el altar, pero solo esa ventana colocada enfrente del altar, del ara, es suficiente para generar luz dentro del altar, dentro del cabecero más bien, donde se encuentra el altar. Bien, ¿otra pregunta o comentario? Bueno. Sobre la escultura visigoda. Bueno, no se han encontrado ejemplos de bulto redondo. Bulto redondo significa que es una escultura que la que yo puedo ver desde todos los lados. Eso no se ha encontrado. Pero sí se ha encontrado mucha decoración en la arquitectura, especialmente con relieves. Principalmente hay mucha geometría y elementos vegetales. Acuérdense que los visigodos en su origen pues son pueblos bárbaros. Ellos no tenían religiones tan profundas como los tenían los griegos y los romanos. Cuando llegan a una región dominada por romanos, que es la zona de la Hispania, pues ellos mezclan su religión con lo que van aprendiendo de los romanos. Pero justamente los romanos están en el proceso de transformación al cristianismo, entonces adoptan más los elementos del cristianismo. Entonces por eso vamos a encontrar algunos elementos del Antiguo Testamento, por ejemplo, o algunos elementos del Nuevo Testamento, pero la mayoría van a ser representaciones geométricas o vegetales, o sea, mayormente decoración. Esa es una de las cosas que se conoce de ellos, que eran buenos orfebres. Utilizaban el oro, plata, piedras preciosas o semipreciosas para poder hacer pues una variedad bastante grande de joyas. Entonces se ha encontrado vestigios de esta época. Muchos de ellos porque pasaron a ser reliquias dentro de las iglesias. O sea, se valoraron como elementos con alto valor simbólico y entonces se les dio un cuidado mayor. Por eso es que sobrevivieron el paso del tiempo. Esto también sería como un trabajo escultórico, aunque a nivel de orfebrería, o sea, trabajo de joyeros. Acá, una imagen en relieve. A nivel técnico podemos decir que estos relieves carecen de proporción, que son principalmente bajos relieves, o sea que podemos pasar la mano encima de la piedra y no habrá nada que sobresalga, sino que todo va a estar del nivel de la piedra hacia adentro. No hay estudios anatómicos precisos, entonces las figuras van a verse deformadas. Les mencionaba hace un rato
que muchos dicen son infantiles casi, por el tipo de trazo que tienen. Pero eso hace que predomine el simbolismo cristiano, o sea, todo lo que tiene que ver con las enseñanzas de Cristo o aquellos elementos que ver con él y que han sido retomados. Ya le voy a explicar la imagen, por ejemplo, algo que sucede con ella. Y el espacio ausente, eso significa que hay pocos espacios que se dejan libres, la mayoría llevan algún tipo de decoración. Bien, si les muestro la imagen, ¿qué pasaje bíblico consideran que es el que se está mostrando? Dígame, ¿que ve quién? A mí me recuerda la historia, no me recuerdo los nombres ahorita mismo, pero la del padre al que Dios le pide sacrificar a su hijo por fe. Muy bien, ese es justamente el tema. Ahora a ver, alguien que nos ayude con los nombres. El padre Abraham y el hijo Isaac. Muy bien, Abraham y Isaac, y aquí dice, Emily dice el sacrificio de Isaac, correcto. A la escena se le llama así, el sacrificio de Isaac. No es que Isaac iba a hacer un sacrificio, sino que él era el sacrificio. Por eso dice, le dice a Abraham, y bueno, ¿y dónde está lo que vamos a sacrificar? Y le dice, no te preocupes, que Dios nos va a dar algo más adelante. Pero lo hace cargar con el haz de leña, porque pues es él el que va a ser sacrificado. No sé si alguien recuerda algunos datos sobre ese pasaje para poder explicar un poco aquí de la imagen. ¿Qué es lo que sucede? ¿Quién es Abraham? ¿No? Uno de los patriarcas y él tuvo un hijo con Sara, si no me equivoco, y ya de una edad algo mayor lo tuvieron al primer hijo. Muy bien, gracias. El primer hijo no es Isaac, ¿verdad? A ver, Adriana, Fabiola, dígame. Bueno, de lo que yo puedo interpretar de la imagen es que Abraham tuvo a su hijo Isaac por una promesa que le hizo Dios. Entonces, Isaac era como el hijo más deseado, podríamos decir, por parte de Abraham. Entonces, como Dios sabía eso, lo quería probar para saber si podía dar todo por él, por decirlo así. Entonces le dijo de que sacrificara a su hijo más preciado. Y como Abraham era fiel a Dios, decidió hacerle caso. Entonces, lo que yo puedo entender de la imagen es que esa mano grande que se mira ahí es cuando Dios le dice que pare, justo en el momento que lo va a sacrificar. Muy bien, gracias. ¿Alguien más había pedido la palabra? Bueno, yo me recuerdo que en esa escena creo que es un ángel quien le detiene la mano y le dice que Dios ya lo había probado y le da creo que un carnero para que lo sacrifique, que estaba como atrapado en una zarza, parece, para que tomara el lugar de su hijo, porque ella había probado que lo amaba más a él, a Dios, que a su hijo. Muy bien, gracias, Andrea. Ileana. Me recordó ya que dije que era el primer hijo, no fue el primer hijo, ya que el primer hijo lo tuvo con una concubina. Ese hijo que quiere matar, bueno, que Dios mandó a matar, fue el que tuvo con su esposa. Con Sara. ¿El primero cómo se llama? Ismael. Correcto, Ismael. ¿Y la sierva o la concubina? Agar, algo así. Agar, correcto. Ahí dice también Katia en el chat, Agar. Correcto, ahí estamos bien con los datos. Pues bien, esa escena es preferida en esta época y bueno, de hecho también la retoman en Bizancio, aunque lo encontramos más bien en sarcófagos allá, pero en esta región la toman bastante porque para los sacerdotes o los monjes es una manera de explicarles a ellos también, aparte de la, digamos, la obediencia del padre Abraham, y luego la promesa que obtiene como premio a partir de haber sido obediente, porque le dice, como no me negaste a tu hijo, te bendeciré y tu descendencia será como las arenas del mar, o algo así.
Y bueno, Abraham es el patriarca para varias religiones, aquí por si no lo sabían. Abraham es el patriarca de los judíos, de los católicos, de todas las religiones no católicas, pero siempre cristianas, eh, de los, ¿cómo se llama esto? De los musulmanes también, es patriarca. Entonces, son como 4 o 5 religiones de las que él es patriarca, se le toma a él como parte de ese origen de la religión. Pues bien, ¿para qué sirve la imagen? Creo que lo tocábamos en algún momento en el paleocristianismo, en el siglo anterior, es una representación o una analogía del sacrificio de Dios que hace de su hijo Jesús. O sea, Jesús es el equivalente a Isaac y Abraham sería el equivalente a Dios en la representación que se hace. Entonces sirve para explicar eso también. En la imagen, iconográficamente, lo que observamos es que está un hombre adulto que sostiene de un brazo bueno, de la cabeza, quizás del pelo, creo que es acá, a un joven que está hincado básicamente y le va a cortar el cuello sobre un altar. Se fijan acá, el altar. Y aparece un símbolo. Este símbolo es una representación de Dios. Si alguien se recuerda cómo les dije que se llamaba cuando veíamos los iconos el día de ayer. Tiene un nombre. ¿No? Bueno, si no el nombre, el significado. No sé si era Dextera Domini, la mano de Dios. Correcto. La Dextera Domini o la mano derecha de Dios sería la mano derecha de Dios. Es un símbolo de Dios. No hay símbolo, acuérdense, de Dios en esta primera etapa como un ser humano completo, sino solo aparece su mano como una idea de la intervención divina. Ahora, yo sé que en el texto lo que dice es que es un enviado de Dios, o sea, un ángel, el que se aparece y le dice que no toque a su hijo y bueno, y le provee del animal para el holocausto, o sea, para el sacrificio, que es un carnero enredado en una zarza por ahí cerca. Bien, estamos bien con la lectura. Entonces, ven que hay bastante que hablar de la imagen. Si esa imagen ustedes la ven en el examen y les dice a qué cultura pertenece, me tiene que decir visigodo. ¿Cuál es el contexto de la cultura? Ah, bueno, es una cultura que se estableció en la región romana llamada Hispania, que tomaron un acuerdo con los romanos para poder sostener un frente común contra el resto de invasiones bárbaros que venían. ¿Cuáles son las características de la imagen? Entonces es un relieve que representa, y ahí ustedes me explican eso que les acabo de decir. Si me responden de esa manera, la nota va completa. Pero si me dicen, es Abraham sacrificando a Isaac y una mano que lo detiene, nada, estamos mal con la respuesta porque no me explican todo lo que realmente se solicita. Así que hay que poner atención. Cuando me detengan en una imagen, tomen apuntes porque es lo que les va a servir luego para estudiar. Acá está el relieve completo. Acá podemos ver lo mismo que acabamos de observar y ahí está el carnero del que me hablaban hace un momento. En la parte de arriba está escrito en latín, parte o sea, el título, digamos, de la escena. Cuando hablamos de Bizancio, acuérdense que casi siempre aparecen las letras aparecen en griego, porque es una región griega dentro del Imperio Romano. Pero en esta zona, cuando hablamos del occidente, la hegemonía del lenguaje es el latín. Entonces, casi todos los textos, por no decir todos los textos, están en latín. En la parte superior lo que observamos es una representación de aves, probablemente símbolos de palomas, que serían representaciones de almas. Y estos símbolos que representan frutos de la tierra, probablemente algún tipo de semilla o de fruto, pues, de lo que ellos tenían
como muy cercano dentro de su alimentación. ¿Qué más se encuentra entre los caracteres visigodos de la escultura? Pues siempre relieves, símbolos como estos. Eso es un pavo real. Acuérdense que el pavo real es un símbolo del alma también y de la vida eterna. Es un símbolo que habla de la riqueza, pero la riqueza espiritual, que en este caso sería la vida eterna. Este es un símbolo del árbol de la vida y ya se va tomando forma como, con una representación de el lirio, la flor del lirio, la planta lirio, que es el nombre que se le da es la flor de lis. La flor de lis, que la ven acá también, acá hay otra, abajo, acá otra también. La flor de lis es un símbolo mariano, es una representación de María. Entonces, aunque aquí todavía eso es como muy decorativo, en la medida que avance el tiempo y el arte la siga utilizando, va a convertirse definitivamente en un símbolo mariano. Acá otro más, este es Daniel en el foso de los leones, este no lo vamos a explicar tanto para avanzar un poco más, pero básicamente es la misma idea. Está colocado dentro de un foso porque lo piensan que el rey piensa que se lo van a comer los leones, como una manera pues de deshacerse de él, porque no está de acuerdo con lo que predica, pero resulta que al día siguiente, pues Daniel está vivo y los leones están alrededor de él, pues muy apacibles, sin ningún tipo de problema. Y él, pues, Daniel en actitud de oración acá. Este también es símbolo de la redención. Es otra vez el símbolo de la vida y la muerte, ¿verdad? O sea, se piensa que está muerto, pero realmente está vivo. Es otro símbolo también de analogía para Cristo. Bien, dos símbolos más que se encuentran en iglesias también visigodas. Estos son ángeles. Aquí no vamos a hablar ya de victorias. Casi siempre ya para esta época, todas las representaciones que veamos de seres con alas son ángeles. Ya el símbolo, pues, de las alas ya se lo colocaron. Significa que puede volar, significa que puede viajar de un lado a otro, y igual significa que es un mensajero. ¿Qué es lo que sostiene acá? Es un símbolo solar. Y de hecho aquí dice sol alrededor de él. Y es una representación de Helios. ¿Y qué tiene que estar haciendo Helios ahí si es una imagen pagana a ojos de los cristianos? Pues resulta que son personificaciones que hacían del sol. Y para aquellos que habían creído en los dioses paganos de los romanos, pues era una manera de aceptar los símbolos cristianos, que se los mezclaran con los propiamente cristianos. Este es un sol radiante, un halo radiante alrededor de la cabeza. Y acá arriba tenemos una representación que está seccionado, pero igual, ángeles a ambos lados, solo que aquí está quebrado, y en medio una luna. Esa representación de la luna tiende a confundir, tiende especialmente quienes no son católicos, a decir o afirmar que son cuernos del diablo. Pues no son cuernos. Y de hecho el diablo ni siquiera existe, que sería iconográficamente en esta época. No hay necesidad todavía de que exista un diablo con el que asustar a la gente. Es una luna. Dice, no, mire que yo he visto unas imágenes de la Virgen que tienen los cuernos del diablo abajo. No son cuernos, es una luna. Es una luna creciente y es un símbolo de los musulmanes, en ese caso de las vírgenes. ¿Y qué significa? Que el cristianismo prevalece por sobre el islam. Eso es cuando ya los cristianos logran expulsar a los musulmanes de España y a ganarles también muchas batallas en las regiones cercanas a Bizancio, o en las batallas que se dan también entre los estados pontificios, donde el Papa gobierna en Roma,
y también los pueblos no cristianos. Entonces, ese es un símbolo. En este caso, el símbolo de la luna y el símbolo del sol, probablemente estos están enfrentados. Eso significa que hay, digamos, soy parado dentro del altar, dentro de la zona del altar, el cabecero de la iglesia. Seguramente estos estaban uno a la izquierda y uno a la derecha. O sea, por decirles, el sol a la derecha, la luna a la izquierda. ¿Y eso qué significaba? Que yo estoy en medio del sol y la luna. Que el misterio, digamos, alrededor de lo que yo les estoy explicando a ustedes de Cristo es superior al tiempo. El sol y la luna son un símbolo del tiempo, del devenir del día. El sol es el día, la luna es la noche. Entonces el día y la noche nos habla de eternidad también. Esos son los símbolos que se desprenden de esto, ya hablando a nivel iconológico. Otra vez les repito, para las explicaciones que esperaría de ustedes cuando estas imágenes las vean en los exámenes, pues yo espero un poco más de discurso, ¿verdad? De descripción. No solo me digan, es una luna y es un sol que sostienen unos ángeles. Ese es a nivel iconográfico. Solo me están describiendo la imagen. Pero hay que ir un poco más allá. Hay que tratar de explicar qué significan esos elementos ahí. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Sabe lo que está inscrito ahí arriba de los ángeles? No, ahí siempre les fallo. Este es latín. No manejo latín. Bueno, no, eso es griego, fíjense. En este caso es griego. O latín. Entré en duda. No, griego es. No sé exactamente qué dice, pero casi siempre, por no decir siempre, lo que está escrito tiene que ver con esto que les acabo de mencionar, con el discurso que manejaría el sacerdote al leerlo y explicar las imágenes, casi que como se las he explicado yo a ustedes acá, hablándoles acerca del devenir del tiempo a través de la representación del sol y la luna. Cuando he buscado esas imágenes, pues nunca me aparece que sería la leyenda o el texto que aparece acá. Es uno de los déficits que tengo con las imágenes, que no siempre encuentro el texto o la traducción al texto que acompaña las imágenes. Bien. Dice el latín ya se consideraba una lengua muerta. Para esta época, no. Realmente el latín se ha mezclado para este momento con muchos dialectos que traían los pueblos bárbaros y los propiamente regionales de las zonas que gobernaba Roma. Entonces hay variantes, pero lo que sucede es que para la religión cristiana el latín se considera como, al menos en el occidente, el latín se considera como la lengua noble a través de la cual se debe de hablar acerca de Dios. Entonces los sacerdotes, por ejemplo, cuando daban la misa, lo hacían en latín. Le daban toda la explicación, más bien, daban todo el rito en latín y las explicaciones probablemente en la lengua particular de cada región. Eso de hecho sucedió durante muchos siglos. No tenemos ni 100 años de cuando eso cambió, pero creo que es el Concilio Vaticano II en la década de los 60 del siglo pasado, cuando el Papa Juan XXIII pues hace una apertura diferente a cómo se desarrollaban las cuestiones en la iglesia, y entonces las misas se hacen en el idioma propio de cada región y permite también la apertura para que más gente se acerque y participe de los ritos. Ese es el último concilio, por cierto, que se ha realizado dentro del cristianismo católico. Bien, entonces seguimos acá. Sobre la pintura, creo que avanzamos al menos que para este tema. Sobre la pintura visigoda, pues no hay muchos ejemplos porque pues la calidad de los materiales no era muy buenos y tendió a perderse, a degradarse y pues a borrarse. No hay mucho ejemplo, pero en las que se llaman miniaturas, sí hay bastantes ejemplos. Las miniaturas son libros que los sacerdotes y eventualmente los monjes copiaban
para multiplicar el conocimiento. Entonces, tenían un libro y entonces lo copiaban o escribían algo en estos libros, en los que acompañaban el texto con imágenes. Entonces había imagen y había texto en la representación. Luego sigue los mozárabes también, van a tener bastantes ejemplos de esos. A esos libros se les llama códices, también se les llama evangelarios, ya se más particularmente los que hablan acerca de la selección de textos del evangelio que se utilizaban para las misas, por ejemplo. Estos códices, estos libros, tenían colores vivos, muy brillantes, por eso dice acá chillones, especialmente referidos al amarillo y un tono de naranja muy particular al que le llamaban minio. El minio es un naranja, no sé si lo habrán escuchado alguna vez, que dice, no, bueno, en mi caso, que vengo de una ciudad artesanal, pues recuerdo que los artesanos nombraban el color anaranjado como minio, decían, no, alcanzame el minio, y era el naranja, no minions, estos animalitos de las películas, sino minio, y se referían al naranja. Entonces, como es el color particular que más prevalece en estos libros, por eso se le llaman miniaturas o libros miniados, o sea, libros que llevan como principal color el minio. No significa que eran libros pequeñitos, porque ese es un error que se tiende ¿qué sería? Se tiende o que tiende a pasar, que se piensa que cuando se dice miniatura se refiere al tamaño, pero una miniatura se refiere al color que se utilizaba, el color minio. Acá esto es interesante, figuras de bárbaro e infantil dibujo, es porque los dibujos eran muy sencillos, no había como una técnica depurada que hablara de anatomía, de proporción o algo por el estilo, nada, simplemente se representaban las imágenes por la persona que encargaba de hacer el códice o el libro. Hay un gusto caligráfico, eso sí, hay un tipo particular de letra que se usa, que de hecho a la fecha todavía se sigue usando, y se agregan animales fantásticos, probablemente parte del imaginario o del bestiario de la cultura visigoda, seres extraordinarios en los que ellos creían, pues también se van agregando en las imágenes. Eso de lo de la caligrafía ya lo vamos a ver por ahí, que es un tipo de letra que de hecho todavía a la fecha lo seguimos utilizando. Las letras eran hechas, o también más bien, habían letras, especialmente la letra capital, la letra mayúscula que se utilizaba en el texto, se hacía con figuras humanas. Los motivos arquitectónicos también se usaban como arcos de herradura o arcos entrelazados como para dar como un espacio en el que se escribía y se pintaba en el libro. Y los ornamentales geométricos, imitando acá obras irlandesas o carolingias. Eso ya cuando pues hay un poco de influencia de estos pueblos en las imágenes. Veamos qué más. Marcela dice, no hay problema, Marcela. Ahí luego va a tener que ver la repetición. En esos días pues igual voy a subir las clases al aula. Bien. Solo para hacerles como el énfasis en la importancia de las imágenes para esta región del mundo cristiano, que pues sigue dividido en Occidente y en Oriente, acá en el mundo occidental, vean todo lo que les he explicado y solo se los he dicho a partir de texto. Entonces, y les puedo preguntar, ¿me han entendido? Y me dicen, sí, todos los términos que utilizó son entendibles, son palabras que conozco, seguramente veo una imagen y la puedo entender, y probablemente sí, pero para tener la completa seguridad, lo mejor es siempre ver una imagen. Si yo les muestro una imagen, entonces me entienden más fácilmente cuál es el estilo de orden visigodo. Entonces, el tipo de arte que vamos a encontrar en estos códices, en estos libros miniados, son esos que ven por acá. Este es un sitio a la ciudad de Toledo. Sitio significa, es como un cerco
que se hacía cuando los pueblos estaban en guerra a la ciudad de Toledo. Ahí pueden ver el castillo, acá los soldados en la parte superior. Un dato sobre eso es que la mayor parte de las imágenes tienen algo que se llama isocefalia. No sé si alguien se acuerda, que me recuerda el resto del grupo, ¿qué es la isocefalia? Cuando las imágenes están de lado. Casi, casi. ¿Alguien más por ahí que me ayude? ¿No? Isocefalia. Bien. Que las cabezas son, o las caras, o los rostros son iguales, o las cabezas se parecen, o son lo más parecido posible. Eso se llama isocefalia. Iso es igual. Y el término cefalia, pues hace referencia a la cabeza. Entonces, isocefalia debe ser así bien fácil de recordar para ustedes y significa que las cabezas son iguales. O sea, no hay mucha distinción entre un personaje y otro. Acá vemos una corte que va en procesión hacia donde está el rey. Está recibiendo pues los presentes que seguramente le dan luego de haber ganado la batalla. Y aquí símbolos que representan las tiendas del sitio que se hizo afuera de la ciudad de Toledo. Ese es un códice, como les decía, se les denomina según la ciudad o el lugar de donde se han encontrado. Acá otra imagen. ¿Ven que los rostros se parecen? Eso es isocefalia. Estas son representaciones de reyes y de sacerdotes también. Acá. Estos son reyes. Y acá la entrega de códices, por ejemplo, a la corte del rey. Vean que pues no hay proporción. Las imágenes son muy sencillas. Mire, pero ese dibujo parece que un niño lo hizo. Pues, por eso es que la característica decía que casi que infantiles los dibujos, porque son bien sencillos, no tienen mucha depuración ni anatómica, ni proporción, ni nada. Vean esta mano, el brazo comparado con el otro, con la cabeza, los pies, por ejemplo, acá. La idea era que los pies se vieran, entonces lo que hicieron fue pues hacerlos de frente, entonces parece que están como parados en la punta de los pies. Y alrededor de eso, aunque casi no se alcanza de por acá, pero iba texto. Hay más texto. Entonces, si ustedes ven uno de esos libros, dicen, mire, pues la letra tan pequeña, y si esta era una miniatura. Y otra vez, aclaro, no es que sean pequeños, los libros son grandes. El término miniatura se refiere a que eran pintados principalmente con color minio, que es un tono naranja. No significa que eran pequeños, eran realmente libros grandes. No sé si han visto en algún museo, por ejemplo, los libros que se utilizaban acá durante la colonia, pues eran libros que tenían casi 60 centímetros de largo. Si recuerdan ustedes haber visto algún periódico de esos que a veces salen en las películas que se abren, que son bien largos, pues más o menos de ese tamaño son los libros. Y otros un tanto más pequeños, pero nunca libros pequeñitos. O sea, miniatura no se refiere a que eran pequeños. Bien, ¿preguntas ahí? Lick, ¿por qué es que hacían esos libros así, como las imágenes que mostró? Ajá. ¿Por qué los hacían? Ajá, ¿por qué lo hacían? Era una manera de registrar los eventos que sucedían para la cultura o para el rey. Digamos, el rey recibía, por ejemplo, ofrendas de parte de algún pueblo que había sido conquistado. Entonces se hacía una imagen que representara al rey y una corte del pueblo vencido que llegaba a darle ofrendas al rey. Era una manera de registrar, digamos, los triunfos o la historia de ese rey en particular. Por eso es que los reyes visigodos se conocen varios nombres por lo mismo. Aquí no les incluyo los nombres de los
de los reyes, pero pues sí los hay, y es a partir de esos libros o esos códices que se han encontrado. Los sitios a las ciudades, por ejemplo, como en este caso, que es una batalla, y el cerco que se hace alrededor de una ciudad antes de la batalla, pues todo eso es lo que se registra. En otros casos también hay otros códices que lo que se colocan son imágenes bíblicas, una imagen de Cristo, por ejemplo, y el texto a la par que acompañaba. ¿Por qué? Porque ese probablemente era un evangelario, o sea, un libro que hablaba acerca del evangelio. Por cierto, aunque no lo vemos acá, vamos a ver en los siguientes libros, miniaturas, que veremos con los otros estilos, el tipo de escritura que se desarrolla acá y que todavía lo hacemos es el llamado visigótico. La escritura de los visigodos, el visigótico, el término que seguramente ustedes conocen, gótico, la letra gótica. Dice, no, aquí voy a hacerlo con letra gótica. Sí conocen la letra gótica, ¿verdad? Sí, hay una variedad bastante grande de letras góticas, muy bien. Entonces, esas letras góticas, el término es visigótico, o sea, relativo a los godos, a los visigodos, que sería en este caso. Igual cuando hablemos de arte gótico, más adelante, el arte gótico es a la manera de los visigodos, que sería en este caso, o visigótico, sería el otro término. De ahí es donde viene la palabra gótico, a la manera de los visigodos. Pues eso en cuanto al término. No sé si alguna pregunta más, porque creo que vamos a quedarnos acá para no, así no dejo cortado el siguiente tema, que es el del arte asturiano, que es el que veríamos la otra semana. Voy a tener entonces la grabación por acá.